está lluvia en el corazón de los que suben al monte de Sión. Buen día, hermanos, bienvenidos a un servicio más de adoración a Cristo Jesús que presenta la Iglesia Evangélica Bautista de Campana. Justo me encontraron ensayando, preparándome para el próximo domingo, donde nos vamos a reunir como cuerpo de Cristo en el edificio de la iglesia para adorar, para alabar, para agradecer a nuestro Dios por todo lo que Él hizo y por todo lo que Él va a hacer y está haciendo a favor de su iglesia. Dice Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, inaccesibles, que tú no conoces. Porque en otra parte dice: el reino de Dios no se trata de las muchas palabras, sino de vivir por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Y vamos a alabar a ese Dios todopoderoso. Invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, comparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo exaltado estás. Hoy te adoramos,
Hoy te cantamos y a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, tú eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú. Hoy te adoramos, hoy te cantamos y a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, tú eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú. De mi corazón a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me sacaste tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, ande mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie puede señalar. Me perdonaste, me sacaste tu presencia.
un pecador salvo. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas me libró, mi Dios, mi Cristo, mi Salvador. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas me libró, mi Dios, mi Cristo, mi Salvador. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, tan grande amor. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Buenos días y gracias por estar acá.
Esta es la charla bíblica que tiene que ver con el servicio de oración a Cristo Jesús, que la Iglesia Evangélica Bautista de Campana, aquí en Buenos Aires, Argentina, presenta en el día de hoy, domingo 31 de enero del 2021. Y si Dios lo permite, como venimos hablando allí en el grupo de difusión de esta iglesia y en el Facebook de la iglesia, el domingo próximo, si Dios lo permite, vamos a estar haciendo iglesia, vamos a estar estando juntos aquí. Obviamente en el marco del protocolo provincial, cumpliendo todas las pautas y demás, gracias a los diáconos de la iglesia que han trabajado y siguen trabajando en forma incansable. Así que gracias a ellos. En el día de hoy me gustaría arrancar como marco, como introducción, como plataforma de lo que vamos a charlar, dos preguntas. Y la primera pregunta es esta, pensala. ¿Puede un cristiano, un renacido, verdad, ser incitado, ser inducido, ser influenciado por Satanás? Y la segunda pregunta es similar, es esta. ¿Puede un cristiano, es decir, un renacido por el Espíritu Santo, ser forzado por Satanás a actuar de una u otra manera? Y antes de responder estas preguntas bíblicamente, en forma bíblica quiero decir, lo cual nos va a dar una plataforma y un marco para trabajar en la palabra que Dios trae hoy para mí y para vos como iglesia. Y quizás todavía no sos iglesia, pero Dios te tiene en la mira y Dios te está buscando y Dios te ama. Mientras que te digo esto, me acuerdo cuando yo no era iglesia, ¿verdad? Cuánta gente oraba por mí. Y ¿sabes qué? Hay gente orando por vos. Pero quería decirte, antes de seguir, quería decir que dos cosas quiero decirte. La primera cosa que quiero decirte, que esta charla bíblica de hoy está alineada por Dios con lo que Él nos viene hablando desde los primeros días del año. La segunda cosa que te quiero decir es que arrancamos con estas dos preguntas porque realmente si queremos responder a lo que Dios nos está mostrando, nos está diciendo desde el principio de año, necesitamos tener claridad con respecto a estas dos preguntas. Bueno, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo desde el principio de año? Básicamente, lo primero que te está diciendo a vos y me está diciendo a mí es: sé un buen discípulo de Jesús. Sé mejor discípulo de Jesús. Yo te ayudo, dice Dios. Lo segundo dice: arrancá con la pata derecha. Yo te ayudo. Lo tercero te dice: recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y te dice: adora a Dios. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y lo cuarto que nos decía el domingo pasado es: elige ser punta de lanza en las manos de Dios. Yo te ayudo, dice el Señor. Ahora, analicemos bíblicamente esta primera pregunta que dice: ¿puede un cristiano, un renacido? Cuando decimos renacido es una persona que es nacida de Dios. No es nacido de carne ni de voluntad de varón, sino que nacido de Dios. Léete Juan 1, 12 y 13. Ahí dice, a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Que no son nacidos de varón ni de voluntad de hombre, sino nacidos de Dios. Juan 3, ahí tenemos la historia de Nicodemo, cuando Jesús le dijo: lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Te es necesario nacer de nuevo. Cuando decimos un cristiano y un renacido, estamos diciendo esa persona que arrancó a vivir en esa relación padre-hijo con el Dios de la Biblia. Entonces la pregunta es: ¿puede un renacido
ser inducido, ser incitado, ser influenciado por Satanás. Y quiero leer el primer verso número 1 de Primera de Corintios capítulo 21, que es donde nos vamos a estar enfocando el día de hoy, donde dice así: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. La respuesta, mi querido amigo y mi querida amiga, mi querido hermano y mi querida hermana, sí, un cristiano, un renacido puede ser incitado, puede ser inducido y puede ser influenciado por Satanás. Satanás lo hizo con David, Satanás lo hizo con Pedro, Satanás lo hizo con otros allí en la Biblia. ¿No lo puede hacer conmigo? Claro que sí. ¿Lo podrá hacer por vos? ¿Con vos? Conmigo lo puede hacer. Entonces, la primera respuesta, porque si realmente queremos responder a lo que Dios nos está mostrando y nos está diciendo en este año, necesitamos entender de que hay una influencia. Satanás puede influenciarnos, puede influenciarme, ¿sí? Porque acá está escrito. Ahora, la segunda pregunta, la primera respuesta es como, pero la segunda respuesta es poderosa y está buenísima, ¿eh? Es como la primera es la mala noticia y la segunda es la buena noticia. Calate la segunda noticia. La segunda noticia tiene que ver con aquella pregunta que dice: ¿puede un cristiano, un renacido, ser forzado por Satanás a actuar de una u otra manera? Te voy a responder con lo que dice Romanos 8, capítulo 2. Romanos 8, capítulo 2, y dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La respuesta concreta a esta pregunta es no. Un cristiano, un renacido, no puede ser forzado por Satanás a actuar de una u otra manera. Ahora, en este verso que acabamos de leer, Romanos 8, verso 2, nos encontramos con dos leyes que van en contra. Dos leyes que son claramente opuestas. Primero, la ley del Espíritu. Segundo, la ley del pecado. La ley del Espíritu libera, empodera y conduce al renacido, al nacido de nuevo, a una plenitud de vida, a vivir en plenitud. En plenitud aquí, con vistas para allá. Es una cosa de ese tipo, ¿verdad? Una plenitud que tiene que ver con el ahora y aquí y con el tiempo que viene. La ley del Espíritu te remonta, como diría Marcelo Tavera, y te remonta como un barrilete, te remonta como una cometa, o aún más, te hace volar en las alturas como la gaviota del domingo pasado. ¿Te acuerdas de la gaviota del domingo pasado? Bueno, te hace volar como la gaviota. Ahora, la ley del pecado, en contrapunta, te encadena, te debilita y te conduce a la muerte. Te conduce a la muerte. Te conduce hacia abajo. Te conduce hacia abajo. Esto es como la ley de la gravedad, ¿verdad? Cuando tiramos una pelota hacia arriba, ¿verdad? En un momento la pelota comienza a ir hacia abajo, porque es más pesada que el aire. Es más pesada que el aire que desaloja, ¿verdad? Ahora,
si agarramos a la gaviota del domingo pasado, la agarramos así, y la tiramos para arriba, como lo hicimos con la pelota, ¿qué va a pasar? No la vemos más. Se vuela, y vuela aún más lejos y más fuerte y más sabroso que el barrilete, que la cometa. ¡Qué bárbaro! ¿Sabes por qué? Porque la ley de la vida que está en la gaviota le permite vencer a la influencia que la ley de la gravedad tiene sobre ella. De la misma manera, la ley del Espíritu que rige en la vida del renacido, en la vida del cristiano, lo libra del control, no dije de la influencia, sino del control de la ley del pecado. La gaviota no está libre de la ley de la gravedad. Ella también es más pesada que el aire, pero tiene la ley de la vida que le permite volar. Y ella puede volar y con eso puede vencer la influencia de la ley de la gravedad. La ley de la gravedad no la puede controlar y hacer que no vuele. Qué interesante. Como mencionábamos hace un ratito, entonces el cristiano, el renacido de Dios, sí que puede ser inducido, puede ser incitado, puede ser influenciado por Satanás. Como vemos en el primer verso del capítulo 21 de Primera de Crónicas, allí en el Antiguo Testamento. Y me gustaría que pensemos en esto, porque ahora sí nos estamos metiendo en el asunto, que pensemos en lo que dice desde el verso 1 hasta el verso 27. Primera de Crónicas, capítulo 21, del verso 1 al verso 27. No te lo voy a leer todo, pero sí lo voy a conversar rápido, lo voy a contar como una historia. Allí vemos que Satanás indujo a Satanás a hacer algo que Dios no le pidió, que era el censo. ¿Verdad? Era un censo militar. Lo que lo movía, el motivo, la razón por la cual quería, las intenciones, era un poco como de soberbia, quería ver cuán fuerte era. ¿Verdad? Entonces, Dios no se lo pidió, Dios se lo había pedido antes y lo hizo, y bárbaro, ¿verdad? Qué bueno. Fíjate qué interesante, no había nada malo en hacer un censo militar. Lo que estaba mal era el por qué él lo hacía. Qué interesante, cómo necesitamos estudiar lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Pueden ser cosas buenas, pero la motivación puede ser negativa. Una motivación negativa con una acción buena, resultado negativo. Qué interesante que podamos entender esto. Entonces, ahora, como siempre, Dios es tan bueno, Guillermo, Dios es tan bueno, que cuando tenemos influencia, cuando Satanás nos incita, nos induce, nos influencia a hacer algo que no está bien, algo que Dios no nos pide, algo que no va a glorificar a Dios, siempre Dios nos manda a alguien, pone a disposición a alguien para que nos dé un consejo. Muchas veces no escuchamos el consejo y muchas otras no pedimos consejo. En este caso, Dios puso allí a Joab. Joab era el general del ejército de los israelitas, que a su vez era un sobrino del rey David. Pero un hombre de guerra. Y le dijo, lo incitó, pero ¿sabes qué? La palabra del rey pudo más que esto. Y bueno, y se hizo el censo. Llegamos al verso 8 y David se agarra la cabeza y reconoce que ha pecado y le dice a Dios, he cometido un gran pecado. Y escúchate esto. He actuado como necio. Actuar como necio es lo opuesto de actuar como sabio.
Quien actúa como sabio es aquel que tiene un temor reverente por el Dios de la Biblia. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El que actúa en forma necia es aquel que cree que la sabe más que el Dios de la Biblia. Mamma mía. Y acá este David se agarra la cabeza y dice, he cometido un gran pecado y he actuado en forma necia. Dios a través de Gad era un profeta, un vidente que trabajaba al servicio del rey, puesto por Dios, y le dice, ¿sabes qué? Dios te dice que elijas entre estos 3 castigos. Había metido la pata el rey David. Vos pasás un semáforo en rojo y te hacen un ticket. Vos dejás de pagar un impuesto, te cortan la luz. Vos rompés una regla de Dios y tenés que dar cuentas. Y esto es lo que está pasando aquí. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Decirle a David 3 castigos. La primera, 3 años de hambre. Elegí entre esa. La segunda, 3 meses de persecución de tus enemigos. Y la tercera es 3 días donde Dios iba a enviar peste y donde Dios iba a mandar a su ángel, un ángel con la espada desenvainada, que iba a hacer estragos allí en Israel. Y allí entonces el rey David, vemos en el verso 13 que dice, elige la tercera, porque dice, mejor es el castigo de Dios, porque el Dios de la Biblia es un Dios de amor, de gran amor, que caer en manos de los hombres. Y eligió el tercer castigo. Dios entonces envía, ¿verdad? Envía la peste y envía a un ángel, ¿verdad? Y dice allí que muchos murieron. ¿Sabes cuántos murieron? 70.000, dice la Escritura. Suena muy duro esto, ¿no? Vamos a charlar ahora, no te preocupes. Y llega en el verso 15 del capítulo 21 de Primera de Crónicas, y Dios, entonces, cuando el ángel está haciendo estragos, detiene al ángel, cuando estaba a punto de destruir Jerusalén. Y el ángel estaba juntito a una parcela, a un terreno, a un espacio de un hombre llamado Ornán, que era un jebuseo. Y en ese momento David levanta la vista, calate esta, en el verso 16 dice que en ese momento David levanta la vista y ve al ángel de Dios con la espada en la mano, apuntando hacia Israel. Y entonces, ¿qué hace David? Llama a los ancianos llama a los ancianos de Israel, se visten de luto y se postran en tierra. Y pasa algo muy interesante en el verso 17. Y en el verso 17, ahí lo vemos a este David que está postrado, a este adorador que había metido la pata, a este verdadero adorador que había metido la pata, lo vemos postrado, cabeza en tierra, y dice, así te lo leo, Señor y Dios mío. Él estaba viendo al ángel, escuchate esta, entre el cielo y la tierra, en el aire, con su espada así. ¡Qué visión! Tremendo, tremendo. Y él intercede y empieza, Señor mío y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen las ovejas? Soy yo el que ha pecado. He actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. ¡Wow! Qué interesante que este verdadero adorador que había metido la pata, que había caído, que había pecado contra Dios, en esta situación empezamos a ver la fibra, la madera, el interior de lo que Dios ya había hecho. Por eso Él lo había llevado a ser rey.
Y entonces en esta oración vemos básicamente 4 cosas muy interesantes. Vemos a un David que reconoce y confiesa su pecado y no le echa la culpa a nadie. Asume la totalidad del error, asume la totalidad de la culpabilidad. Primer punto. Segundo punto, reconoce y acepta la justicia y el castigo de Dios. Tercer punto, reconoce que este Dios es un Dios de justicia. Por eso necesitaba aplicar justicia sobre el pecado. No podía dejar pasar el pecado. Pero era un Dios misericordioso. Y por eso Él clama a este Dios y le pide por las ovejas. Y el cuarto punto, vemos un corazón pastoral. El corazón pastoral del rey David. Y el amor y el cuidado que él tenía por aquellas personas que Dios había puesto bajo su cuidado. Por eso él les llama ovejas. Qué interesante. En el verso 18 vemos como un ángulo, como que la dirección de Dios dobla, curva, ¿verdad? Es como una curva. Parecería ser que la actitud humilde del rey David, parecería ser que esta oración del rey David activó un nivel superior de la misericordia del Dios de la Biblia. Esto es poderoso, esto es tremendamente poderoso. Tremendo. Entonces el ángel de Dios le dice a este vidente, a este profeta de David, le dice: anda y dile a David, estamos en el verso 18, dile a David que vaya y construya un altar para el Señor en la parcela allí de Ornán, el Jebuseo. Vemos que Gad le dice esto a David. David empieza a caminar en esa dirección, va en obediencia a lo que Dios le había dicho que haga. Y cuando Ornán, este hombre, lo ve, dice la Biblia que estaba trillando, estaba trabajando en el campo, y dice que lo ve a lo lejos, y este Ornán reconoce que este es el rey David, y dice que va a su encuentro, y se acerca, y cuando llega dice que se postra en tierra. Se postra en tierra. Y acá pasa algo muy interesante. Muy interesante, vienen 6 versículos que se los quiero leer. Pone atención, porque ahí es el encuentro del rey David con Ornán. Y ahí entonces en el verso 22 dice así: David le dijo: véndeme una parte de esta parcela para construirle un altar al Señor, a fin que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Véndemela por su verdadero precio. Ornán le contestó a David: Su Majestad, yo se la regalo para que haga usted en ella lo que mejor le parezca. Yo mismo le daré los bueyes para el holocausto y los trillos, o decía los equipos, para la leña y el trigo para la ofrenda de cereal. Todo se lo regalo. Verso 24. Pero el rey David le respondió a Ornán: eso no puede ser. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio. Fue así como David dio a Ornán 600 monedas de oro por aquel lugar. Allí, verso 26, allí construyó un altar al Señor y ofreció holocausto y sacrificio de comunión. Luego oró al Señor y en respuesta Dios envió fuego del cielo sobre el altar y el holocausto. Entonces el Señor ordenó al ángel que envainara su espada. Como diría Oscar,
Este pasaje da para mucho, y así es. Podríamos hacer una serie de charlas bíblicas. Sin embargo, lo que Dios me mostró esta semanita, en el día martes, a las 8 de la mañana, en el grupo de oración, lo que me mostró que debíamos hacer es esto, es meditar, vos y yo, en esta actitud del rey David. Actitud que surge, escúchate esta, ¿sí? Actitud que surge a partir de una falla, a partir de un pecado cometido por el mismísimo rey David, el cual Dios dice, este tiene un corazón conforme al mío. En el verso 24 que acabamos de leer, Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 24. Si tomamos ese verso y lo aislamos y lo encapsulamos y lo leemos, en ese verso muestra, pone sobre la mesa, pone a la luz la actitud de un verdadero adorador. Del tipo de adoradores que Dios está llamando en este lugar, en este tiempo y en esta iglesia. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Allí en ese verso 24, Él nos muestra cuál es la actitud neta, absoluta del verdadero adorador. No ofrendaré a Dios algo que no me cueste. ¿Qué le estás ofrendando a Dios? Varios de ustedes me han dicho, Guillermo, tenés que hablar de las ofrendas algún día. Y posiblemente sí, cuando el Señor lo marque lo voy a hacer. Pero qué importante que puedas entender de que esta es la actitud que Dios está buscando que vos tengas. Y no porque Él necesite favor tuyo, sino porque vos necesitas su favor. Dios nunca te pide para sacarte, Dios te pide para darte. Si no, habla con la mujer samaritana, Juan 4. ¿Sí? La mujer le dijo, Jesús le pide un vaso, dice, dame de beber, mujer. Y ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Jesús le dice, si tú supieras el que Él te está pidiendo y el don de que Él tiene, tú le pedirías a Él y Él te daría vida que salta, agua que salta para vida eterna. Jesús le pidió el vaso a la samaritana, no para tomar de ella, sino para darle aquello que ella no tenía. Y el Señor te está mostrando acá que Él quiere que vos empieces a ofrendar aquello que cuesta. Es un tiempo especial. Es un tiempo especial y atendé lo que el Señor te dice. Entonces en el verso 24 nos muestra, pone a la luz, pone en blanco y negro, en forma absoluta, nos muestra el corazón del verdadero adorador. Pero también quiero que veamos ahora el capítulo 21 completo. En el capítulo 21, si lo tomamos en forma grupal, ya no aislamos el verso 24, no lo sacamos de contexto el verso 24 y lo vemos en general. Ya no vemos el versículo 24, pero ahora vemos el capítulo 21, muestra y pone a la luz y evidencia que aún el verdadero adorador puede caer en pecado simplemente porque no es perfecto. Al igual que la gaviota, el verdadero adorador no está libre de la influencia de la ley de la gravedad. El verdadero adorador no está libre de la influencia de la ley del pecado. Dije influencia, no dije control. El verdadero adorador no está libre de la influencia de la ley del pecado, sí del control de la ley del pecado.
Y qué interesante también vemos acá que si bien cuando el verdadero adorador peca, queda debilitado y naturalmente descalificado en forma temporal para exaltar a Dios por medio de la adoración. Sin embargo, mi amigo y mi hermano, mi amiga y mi hermana, qué importante que vos veas aquí, que es en esta ocasión, que es también por medio de la adoración, lo que incluye lo que vimos en su oración, su confesión, su aceptación de la justicia de Dios, del castigo de Dios, del reconocer aún la misericordia de Dios. Es por medio también de la adoración que David buscó y alcanzó el perdón de Dios, la reconciliación con Dios y la restauración de Dios en el lugar que Dios le había puesto. Tenía un amigo en los Estados Unidos que en su casco aquí en la moto decía: los cristianos no somos perfectos, simplemente perdonados. Qué importante que escuchemos lo que Dios nos está hablando. Dios quiere que aprendas a ser un mejor discípulo de Jesús. Dios quiere que empieces este año con la pata derecha. Dios quiere que vos entiendas que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Él desea que vos entregues tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Qué bueno que vos entiendas también, como nos decían el domingo pasado, que Dios quiere que vos seas punta de lanza en sus manos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a entregar a Dios? Vamos a orar. Padre del cielo, Padre eterno, es en el nombre poderoso de Jesús que yo te doy gracias por esta palabra. Y quizás vos estás allí y es la primera vez que escuchás algo así o que vos percibís y sentís que Dios está tocando tu corazón. Si ese sos vos, si esa sos vos, decile así: aquí estoy, Señor. Yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que soy pecador. Yo pido que me perdones. Yo confieso hoy con mi boca que Jesucristo es el Señor y que fue el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y ahora yo te invito a que penetres, que entres en mi vida y que te sientes en el trono de mi corazón y que me digas, que me mandes, que hables, porque tu siervo escucha. Yo te recibo. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y quizás vos, que ya has recibido a Cristo Jesús tiempo atrás y que te has bautizado y quizás estás sirviendo en la iglesia, pero el Señor está tocándote con esta palabra y te está diciendo: no quiero cosas que no te cuesten. Si ese sos vos, si esa sos vos, decile: heme aquí, Señor. Hágase con tu sierva, hágase con tu siervo, conforme a tu corazón. Gracias Jesús. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Gracias por estar allí. Si hiciste una decisión de recibir a Cristo Jesús o de tomar un compromiso superior con Él y querés compartirlo, acá estamos. Te animo a que lo hagas, porque es bueno. Dice, no calles ninguna, la Biblia dice, no calles ninguna de sus maravillas. Qué bueno que puedas compartir. Que tengas una semana de bendición y nos vemos pronto.